tomando nuestras Biblias en Mateo. Estamos estudiando todos los jueves a las 7 de la noche. Es especial porque intentamos reunirnos físicamente. Aquí está Camilo, está Yadira, está Gladibel. Hay otras personas que están un poquito apartadas, como lo son Marelvis, Alejandro, otras que están ocupadas, Edelmira, Marlecita, y tratamos los jueves de empezar a reunirnos físicamente, porque de lunes, martes y miércoles y el viernes, las reuniones son a las 5 de la mañana, los jueves también, y a las 8 de la noche transmitimos en vivo y nos reunimos virtualmente para leer la Biblia. Llevamos unos temas, lo normal. En las noches estamos estudiando el estrés, la depresión, la ansiedad. Ya el lunes, martes, miércoles hablamos de eso. Pero hoy jueves va a ser especial. ¿Por qué? Porque llevamos varios jueves que estamos hablando del discurso o el sermón que Jesús dio en 3 capítulos. 5, 6 y 7 de Mateo. Los 2 videos anteriores hemos hablado de las bienaventuranzas, que pareciese que hoy día no son tan bienaventuranzas para los seres humanos. ¿Cómo así? Hoy para el ser humano ser agresivo y violento es bueno. ¿No ve que usted se hace respetar? En cambio dice Mateo 6, versículo 9, bienaventurados los pacificadores. O sea, bienaventurado, la palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. O sea, alegre, dichoso, contento. Aquellos que no andan peleando con otros. Aquellos que son pobres de espíritu, que necesitan de Dios. Hoy usted habla con personas y le dicen, no, yo no necesito una religión, yo soy bueno por dentro. Los que lloran van a recibir consuelo. Los mansos, interesante. Bueno, también hace unos días hablamos acerca de la sal de la tierra. Importantísimo la sal de la tierra. Porque la sal, ¿para qué sirve? Para darle sabor a las cosas. Bien, ahí está Camilo. Y los cristianos somos los que le damos sabor a la vida. La gente piensa que los carnavales, la rumba, las drogas le dan sabor. No, eso es pasajero. Al otro día, ¿qué sucede? Al otro día muertos, heridos, endeudados y problemas. Ellos no, y un guayao, dice Yadira. Y un guayao. ¿Para qué más sirve la sal? Para evitar, antiséptica, evitar la descomposición de la carne, la pudrición, que se le llama la palabra corrupción. Nosotros los cristianos somos los llamados a evitar la corrupción del mundo. El problema es que se ha levantado una iglesia falsa, que es esa iglesia que le paga a Facebook para poder aparecer en todos lados, que le paga a YouTube, que paga televisión. La iglesia del marketing, la falsa, que se promueve. Entonces esa iglesia va detrás de ¿qué? Del dinero. Y esa iglesia lastimosamente no previene la corrupción. Antes, hoy día, lo debo decir tristemente, los más corruptos son los cristianos. Así dice la gente. Los llamados disque cristianos. La palabra dice que por causa de esto el camino del evangelio, eso está en Segunda de Pedro capítulo 2. Habrán falsos maestros y falsos profetas, saldrán en medio de ustedes, que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, por lo cual el camino del evangelio es blasfemar. ¿Para qué más sirve la sal? Para dar sabor, para prevenir la pudrición, ¿para qué más? Para sanar heridas. Para sanar heridas, sí señora. Estamos estudiando eso en las noches, la depresión, la ansiedad, la tristeza.
Me da mucha alegría saber que hay mínimo en el grupo 7 personas que cuando llegaron no podían dormir. Y andaban en un estrés y me duele acá, me duele acá, me duele allá. Por ahí a una de ustedes que quiero mucho, cuando la conocí, me dijo, vengo, el día que yo la conocí, estábamos parados en la 17, veníamos para acá, no la conocía, íbamos a coger el bus, la flota, y ella empieza a hablar conmigo y me dice, no, yo vengo de hacerme un tratamiento porque parece que tengo leucemia, cáncer de sangre, y tengo un dolor en la espalda, la columna está comprometida, y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, dígale que ella no tiene nada de eso. Yo no sabía, le soy sincero, le dije, no, usted no tiene nada de eso. ¿Cómo así? No, usted no tiene nada de eso, vamos a mirar. Y ahí comenzó la amistad, y empezamos a hablar. ¿Qué tenía? Tenía una lesión en la espalda por estar esa enfermera cogiendo pacientes y haciendo movimiento fuerte, se le desgarró un músculo en la espalda. Y los doctores decían que era un problema en la columna. Y que como era un problema en la columna, muy posiblemente iba a tener leucemia. Mira hasta dónde la llevaron. Esa mujer no dormía. Y la tristeza, cuando empezamos a enseñarle la palabra, Isaías 26:3, que todos se lo tienen que saber. ¿Se lo sabe Marelvis? Edelmira, Marle se lo sabe. ¿Te lo sabe Yadira? Tú. Sí, señora, Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz aquellos cuyos pensamientos no están en la deuda, en el problema, en la enfermedad, sino que piensan en ti. Nosotros somos la sal. Y cuando la gente nos conoce, podemos llevarles sanidad. Imagínense nomás con Primera de Corintios capítulo 3. Vámonos para Primera de Corintios capítulo 3. Imagínense nomás con este mensaje. Uno de los primeros mensajes que damos, Primera de Corintios 3, ya les digo el versículo. ¿Cómo no se va a sanar la gente? Si usted le dice enseguida, Primera de Corintios 3, ¿dónde es que dice? Y vosotros, aquí, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo del Dios, ¿dónde es que queda el templo de ustedes? En la carrera tal con calle tal. No están adoctrinados. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 14 enseñan que Dios no habita en lugares hechos por manos de hombre. El templo somos nosotros. Y cuando llegamos a la vida de una persona y le enseñamos que el templo de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar. Entonces todos los días Coca-Cola no se puede. ¿Alguien dice amén? Todos los días salchipapa no se puede, hamburguesa no se puede. Empiece a bajarle, aliméntese bien. Yo eso lo aprendí a las malas, lo estoy aprendiendo a las malas y estoy con... ¿Cómo? Amén. Y uno debe, cuando uno habla con las personas y empieza a predicarles el evangelio, por eso se sanan. Porque uno, por ejemplo, otro para los de la comida, ponle cuidado, uno es Primera de Corintios 3, versículo ¿qué? 10 y 11. 16 y 17. Y el otro versículo, Primera de Timoteo, capítulo 4. Y ese es el que me está rondando en la cabeza y el que estoy practicando desde hace unos meses para acá. ¿Cómo? Ya va para allá. Primera de Timoteo, capítulo 4. El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales, van a aparecer espíritus engañadores y doctrinas de demonios
por lo cual muchos van a dejar la fe. Apostatar la fe significa apartarse. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia prohibirán casarse. No vamos a hablar ahorita del celibato ni nada de eso. Vamos a hablar de lo que sigue. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Camilo, ¿cómo está Camilo con la remolacha? Apio, bofe, rabadilla. Ojo, alimentos que Dios creó. Y desde hace un tiempo para acá estoy parado en la raya. Como lo que Dios creó. La mostaza. Ay, Dios mío, mire, yo loco con la mostaza. A mí me gustaba cocinar un pollo con ajo y con sal y después embadurnarlo de mostaza y echarlo en aceite frito. No, eso es una delicia. Para mí, era una delicia fritarme un pollo con mi mamá, que mi mamá come todo también. Mi mamá es una mujer muy sana. Y sentarnos a comer papa frita con pollo frito y una Coca-Cola grande. Y salsa de tomate. Uy, no, eso era una locura. Y hoy yo pienso y digo, gracias Señor por libertarme de eso. ¿Por qué? Porque Dios no inventó eso. ¿Dios inventó la hamburguesa, Camilo? ¿Sí o no? Sí, Dios inventó la hamburguesa. Claro, los profetas comían pan con carne y verdurita. Lo malo de la hamburguesa, primero es la carne preparada, ¿no? Y el pan que es con harina refinada. Eso, o sea, primero la carne que la prepara, que uno no sabe con qué perro o gato le echaron. Bueno, pero si usted compra un kilo de carne normal, una libra, y la manda a moler, y usted la hace en su casa, y coge un pan, el pan es harina, Dios inventó la harina, dejémoslo ahí. Hay panes especiales. Digamos que usted compra un buen pan y usted le echa tomatico, cebolla, le echa lechuguita, se puede. El problema no es ese. El problema de la hamburguesa son las salsas. El perro, no, ese sí, Dios no inventó ese embutido. ¿Qué quiero decir? Aquí dice 1 Timoteo 4 que va a haber gente que tiene la mente cauterizada, que va a mandar a prohibir que la gente coma alimentos que Dios creó. ¿Y qué dice? Para que con acción de gracias participasen los creyentes. Imagínense, me llegan a servir un mote de guineo con queso y ¿qué tengo que hacer yo? Comérmelo con alegría, pero hay gente que se está comiendo las cosas, las verduras, con una tristeza y una amargura, y eso la mamá tiene que sacar la correa y la voy a pegar. Una tortura. No, Dios quiere que nosotros comamos ¿qué? Con alegría. Esos son pautas porque como somos sal de la tierra, le enseñamos a la gente a comer. Entonces, según 1 Timoteo 4, todo lo que hay en la mesa Dios lo creó. Saque lo que no hay, lo que Dios no creó. Porque precisamente lo que Dios no creó viene con aditivos químicos, colorantes, preservativos, saborizantes, espesantes, endulzantes. Y por allá una amiga mía que me está viendo aquí, me invitó un día a comer y me decía, uy, no, David, usted sí come mal. Sí, antes comía mal. Ahora estamos aprendiendo a comer. ¿Cierto, Marelvis? Ahora estamos. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo la palabra. La gente que es sal en la tierra, le da sabor a la vida. Cuando alguien te conoce, tú le das sabor a esa vida. No tú, Jesucristo realmente. 2, deja de podrirse, se acaba la corrupción, se acaba la mentira, se acaba el robo. 3, sana a la persona. A los niños, ¿qué escribiste, Gladibet? Dilo, Lisette. Dilo que no alcancé a leerlo, por favor, si eres tan amable. Buenas noches. Buenas noches. Que en cuanto a eso de la alimentación,
pues prohíben hoy día muchos alimentos, o sea, que son naturales, que son creación de Dios. Entonces, por ejemplo, las harinas, no, que el niño no puede comer nada de gluten, no, que no puede tomar leche, porque la leche les afecta al estómago y yo no sé qué, no, que no pueden estar comiendo los alimentos que contengan sal ni que tampoco contengan azúcar. Bueno, sí, el azúcar no es natural, es algo que es procesado, pero de igual manera, o sea, ¿cómo le va a dar un alimento así, o sea, simple del todo? Lo que Yo hacía eso al principio, sea, cuando inicié la alimentación con Joseph, después de los 6 meses, hacía eso. O sea, yo no le agregaba nada de sal ni azúcar. Pero ¿qué dijo un pediatra? O sea, si usted va a hacer eso desde los 6 meses, pues entonces que eso quiere decir que lo va a continuar haciendo toda la vida el niño. miren, Porque qué gracia, 6 meses prohibiéndose de ese tipo de alimentos y al año usted le va a dar lo que sea. el problema hoy día es que, imagínense, uno se pegaba a la ubre de la vaca y directo no tomaba. Y uno no andaba con dolores. Ahora, como dijo Eliseo, el gluten, la lactosa, la sacarosa, la glucosa. ¿Usted puede creer que qué día escuché a una persona diciendo que la avena era mala, que engorda? No es que la avena engorda, a mí me la prohibieron. ¿Qué? Claro, hay empresas como Nestlé y otras que para vender sus productos hablan mal de. Por ejemplo, que el huevo traía colesterol. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Quiénes inventaron eso? Los de la carne. No coma huevo, coma carne. ¿Se acuerdan del comercial? No, usted todavía no existía. ¿Sí? No coma huevo, coma carne. Mire, por eso aquí la Biblia en 1 Timoteo dice, pilas, que hay espíritus engañadores, doctrinas de demonios que van a hacer que la gente no coma natural, coma todo sintético. Entonces el niño se levanta un sándwich con chocolisto, sucaritas. ¿Cómo está Camilo con la avena? Entonces, como no toman avena, empiezan a sufrir colon, riñones, colesterol. Me duele la chocosuela, la rabadilla, la paleta, me duele la cabeza, la boca, y llegamos a los 30 que le duele todo. Por eso usted, que es sal en la tierra, debe empezar a comer bien y a enseñarle a los demás a comer bien. ¿Amén? O ayayay, ¿qué me dicen? ¿Amén? O ayayay, amén yay. Y eso hemos leído, hemos estado leyendo acerca de que somos la luz del mundo, o sea, la luz de Jesucristo brilla en nosotros. Eso fue la enseñanza pasada. Pero hoy vamos a hablar un tema interesantísimo, y es un tema de universidad, es un tema de universidad cristiana. Jesús y la ley, Mateo capítulo 5, versículo 17. Ojo con esto, porque si usted se encuentra un judío, se encuentra un católico, un adventista, un mormón, un testigo de Jehová, usted debe entender qué pasa y por qué Jesús dice esto, y aparentemente, aparentemente no se cumplió. Vamos a leer, mucha atención. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, y anótele ahí Jeremías 8:8,
y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice Jeremías 8:8? Que la pluma mentirosa de los escribas cambió la ley. Por eso le dice, si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, ¿qué dice de los fariseos la Biblia? Sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se ven limpios, pero por dentro están muertos. Ahora, présteme atención. Usted va a escuchar a muchas personas diciendo que todavía debemos cumplir la ley, porque Jesús aquí dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, para acabarla. No he venido para abrogar la ley y los profetas. Ahí hay un problema, y es que cuando leemos, dice el punto y coma después, ¿qué? Sino para cumplir. Ojo con esto. Ojo con el juego de palabras. Ay, eso es otra cosa, ¿no? Los cristianos somos la sal del mundo, ¿saben por qué? Porque como le mejoramos la vida a las personas, les enseñamos primero a leer. Y enseñar a leer es enseñarles que no pueden comerse los puntos, los comas, los puntos aparte, ¿me hago comprender? Entonces dice, no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino para cumplir. ¿Y qué dice el versículo 18? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta, y subraya ese hasta, ¿qué significa hasta? Un límite. Desde es el inicio, hasta es el final. ¿Cuál es el final? Cuando todo se haya cumplido. ¿Cuándo se va a acabar la ley? Cuando todo se haya cumplido. ¿Y la Biblia nueva? ¿Y la Biblia nueva? Ah, bueno. Listo. Ojo con esto. Ojo con esto. Hasta que se haya, ¿qué? Cumplido. ¿Estamos claros ahí? Wow. Lo primero que tenemos que aprender nosotros es que la ley, subraye la palabra ley y colóquele al lado Torah. T-O-R-A-H. La ley o Torah, o ley de Moisés. Presten mi atención, Jorge, Lisset, Ramón, Choolfa, Marelvis, Edelmira, Marle, presten mi atención. La ley, la Torah, es desde Éxodo 19 hasta Deuteronomio, el último capítulo que muere Moisés. La Torah es la ley dada por Moisés. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que dicen, no, Torah hay en el Génesis. Entonces meten lo del Génesis también acá. Pero cuando la Biblia dice, ya no vivimos por ley, no está hablando de las leyes o las reglas que Dios dio en el Génesis. Una regla que Dios dio en el Génesis, a ver cuál. Una ley. ¿Una ley? No, eso no era ley. Una ley, ¿quién me dice? A ver, Edelmira, Marle, Marelvis, Olfa. Que no comieran del fruto prohibido. Que no comieran del fruto prohibido, eso es una regla, una ley. ¿Sí? Pero no es Torah. Es una regla que Dios le pone para evitar la muerte, pero como comieron, les tocó morir. Pero no los mató. ¿Cuál es el problema? Es como ahora en el Nuevo Testamento, por ejemplo, O sea, sí. O sea, nosotros hoy... Bueno, vamos despacio. ¿Sí? Dígame, Ramoncho. Después de esa ley de Génesis, ¿no hay más ley? No. Es que en Génesis realmente son leyes, decretos, estatutos, pero el problema es el siguiente. El problema es que cuando Moisés baja con la ley mosaica, el que la viole, ¿qué pasa? Muere. En cambio,
las leyes dadas por Dios antes de Moisés. Caín mató a Abel, pero no murió. Adán pecaron, pero no cayeron muertos enseguida. Entonces, ¿ven la diferencia? Por eso la Biblia dice, el que viole la ley irremisiblemente morirá. Esa es la Torá. La Torá es desde Éxodo 19 hasta finalizar Deuteronomio. No se les olvide eso. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de esa ley. No he venido ¿a qué? A abrogar lo que Moisés dijo, sino que lo he venido a cumplir. ¿Sabe qué? Y cuando lo cumpla, se acabó. Sí, de paso. La ley se divide en tres. La Torá, la ley de Moisés, se divide en tres. ¿Sí? La primera, Levítico, Éxodo, no, todo, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio lo tienen. La primera, la ley espiritual. ¿Qué es la ley espiritual? Si alguno pecare y por ejemplo, día de la expiación, entonces traerán un cordero el sumo sacerdote el día de la expiación, traerá un becerro y lo sacrificará por sí, y después traerá un cabrito para Jehová y un cabrito para Azazel, y los matará, y el de Azazel lo deja ir, y después coge el carnero y hace. Todo eso es ¿para qué? Para aplacar el pecado. Esa es la ley espiritual. La persona que no tenga para comprar un cordero y hacer la Pascua, entonces compre un palomito, y bueno, en fin, si es muy por toda esa ley, eso espiritual que hace que el pecado se tape. Esa es la primera. ¿Estamos? Esa es la primera. La segunda parte de la ley civil, la de, y si una persona está trabajando y la cabeza del hacha no estaba bien puesta, salió volando y la mató, entonces la persona puede huir a una de las ciudades de refugio antes de que venga el vengador de la muerte, o sea, un familiar que lo va a matar, y entra, y todo eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y toda esa ley es la segunda, la ley civil, cómo se regula entre personas. Y la tercera ley es la de Estado. El rey debe hacerse una copia de la Torá y leerla todos los días de su vida. Eso está en Deuteronomio 18. ¿Me hago entender? 17 y 18. Son tres divisiones la ley. ¿La primera cuál? La espiritual. La segunda, civil. Y la tercera, de Estado. Una ley de Estado. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Él es el Dios. Eso es una ley de Estado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la ley civil. Día de la Pascua, los días de las primicias, los panes sin levadura, el día del Pentecostés, de la cosecha, el día de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso son espirituales. Ahora, ¿qué dice el versículo 18? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido todo. Y ahí es donde yo debo volverme un experto en el libro de Hebreos. Si usted no lee Hebreos, no va a entender el Antiguo Testamento en nuestra época, la gracia. Hágase esta pregunta: ¿por qué nosotros no estamos en el día de la Pascua matando un cabrito y comiéndonos? ¿Por qué nosotros no hacemos el día de la expiación? ¿Por qué nosotros? ¿Cómo? Por la reconciliación que Cristo nos dejó.
Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Por la gracia, Porque estamos en el tiempo de la gracia, pero ¿por qué estamos en el tiempo de la gracia? ¿Por qué? Entonces yo tengo que estudiar Hebreos. Vámonos para Hebreos, por favor. Hebreos, como lo dice su nombre, es una carta escrita para aquellos que descienden de Abraham, Isaac y Jacob, para Israel. Por eso en el primer capítulo nos dice claramente que Jesucristo, el Hijo, es superior a los ángeles. El autor de Hebreos comienza a mostrarle a los judíos y a nosotros también que Jesús es superior a los ángeles. ¿Cierto? Y si usted lee conmigo el versículo 9, ¿sí? No, el versículo 9, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, lo pone como rey. ¿Sí? Hay una parte, hay un versículo aquí que dice, adoren en los ángeles, ayúdenme a buscarlo. Serás mi hijo otra vez. El versículo 6. Mire el 6. El 6 le dice a los judíos que los ángeles adoran a Jesús. Eso es chocante. Usted le dice es un judío, el judío lo deja hablando solo. Después, en el versículo capítulo 3, empieza a decirnos que Jesús es superior a Moisés. O sea, Jesús es mejor que el que hizo la ley, que el que Dios le dio la ley. Capítulo 4, versículo 14. Jesús es el gran sumo sacerdote. Póngale ahí a Aarón. O sea, Jesús es mejor que Aarón. Y cuando yo leo a Aarón, ¿de qué parte de la ley estoy hablando? ¿De la qué? ¿De qué parte de la ley estoy hablando? ¿Quién me lo dice? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué parte de la Biblia? No. La ley se divide en 3. Cuando a mí me dice la Biblia que Jesús es el sumo sacerdote, ¿cuál de las 3 divisiones? ¿Cuál? Me está hablando de la espiritual. Entonces me está diciendo que Jesús es, capítulo 7, el sumo sacerdote ya no bajo Aarón, el orden arónico, sino ahora un nuevo orden, el de Melquisedec. Por eso es que el capítulo 7, versículo 11 dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, ¿bajo quién? El sacerdocio de Leví, de la tribu de Leví, Moisés es de la tribu de Leví, Aarón es de la tribu de Leví. ¿Qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y viene el versículo 12 que nos dice, porque cambiado el sacerdocio, ¿qué? Necesario es que se cambie de ley. Sigamos leyendo despacito. Despacito. Verso 18. Queda pues ¿qué? Un momento, pero queda pues ¿qué? Abrogado. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en el capítulo 6? Yo no vine a abrogar. El problema es el siguiente, no se me vaya a perder de Hebreos capítulo 7, versículo 18, no se me vaya a perder de ahí, pero devuélvase un momentico a Mateo 6. Hay un problema aquí, ¿sabe cuál es? Que Jesús en el 27 dice, no vengo a abrogar la ley, porque la ley se acaba cuando se cumpla.
Y el problema es que vamos a ver que Jesús cumple la ley espiritual en su totalidad, por eso se cambia, pero la ley civil y la ley de Estado no cambian. Esa hasta el día de hoy sigue existiendo. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? ¿Amarás a Dios sobre qué? Toda la ley de Estado. Él sigue siendo el que gobierna, punto. Y los presidentes del mundo, los reyes civiles del mundo, que la presidencia es un rey civil, según Maquiavelo, el gran politólogo, deberían leer la Biblia todos los días para no corromperse, pero no lo hacen. Ley de Estado, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el otro mandamiento? O sea que el mandamiento de la ley que civil todavía sigue. Por eso la gente no ha entendido que no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni el bienes ajenos, no levantarás falso testimonio. Todo eso hace parte ¿de qué? ¿De la ley qué? De la ley civil. Entonces, si aquí me dice Hebreos, queda pues abrogado el mandamiento anterior, entonces ¿qué? ¿Robemos? Porque como ya está abrogado. No. El que queda abrogado, ¿cuál es? La ley espiritual. Y vamos a leerla. Vamos a leer el texto que nos dice que esa ley quedó abrogada. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10. Dice: porque la ley, la Torá, lo que fue dado por Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué era la ley? Era una sombra. Usted pone una vaca al sol y la vaca da una sombra. Usted ve la sombra y sabe que es una vaca, ¿verdad? Usted ve la sombra de una persona y sabe que es una persona y hasta puede saber si es hombre o mujer. Pero lo que no sabe es quién es. Y la ley es eso. La ley es una sombra. ¿Por qué? Porque la ley nos quería hablar de Jesucristo. ¿Quién más que Jesucristo que cumplió la ley de Estado? ¿Verdad o no? Amarás al Señor tu Dios sobre todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué hizo Jesús? Se arrodilló y estaba en un estado de tensión tan bravo que la hematohidrosis empezó a salir las gotas de sudor con sangre. ¿Y qué dijo él? Padre, hágase tu voluntad, haga lo que usted quiera conmigo. Él amó al Padre. La ley nos habla de Jesús. ¿Quién más en el mundo ha amado al prójimo que Jesús? Dígame uno, a ver. ¿Magandhi? ¿María Teresa de Calcuta? ¿Sor Teresa de Calcuta? ¿Quién? Dígame una persona en la historia de la humanidad que haya hecho una demostración de amor más grande que Jesús. Jesús fue crucificado, golpeado, escupido, abofeteado. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, ellos no saben lo que hacen, perdónalos, Señor. Eso, ni usted ni yo lo hacemos. Palabra que aquí nosotros nos hacen algo y nos aparece un ángel y estamos diciendo, vaya y córtele la cabeza de cabezón. Esa demostración de amor, Jesús. Pero Jesús no dijo no vuelvan a amar. Jesús no dijo no vuelvan a seguir al Señor. Jesús acabó, por ejemplo, con el Shabbat. A Jesús un día le dijeron, usted y sus discípulos, ¿por qué no guardan el Shabbat? Y él se queda mirando y dice, ¿por qué lo dicen? No, pues sus discípulos van con usted caminando y ustedes recogen espigas y comen. Eso está prohibido en el Shabbat. Y Jesús les dije, ay, mijo, esa es una ley espiritual. Dígame una cosa, y si una oveja el día del Shabbat se cae un hueco, ¿usted qué? ¿No va y la recoge o qué?
Jesús abrogó qué parte de la ley. Y eso es lo que tenemos que entender, que Jesús abrogó la ley espiritual. Por eso Hebreos 10 dice, o por eso, primero el 7, que queda abrogada esa ley. Ahora, ¿por qué? Lo vamos a explicar, Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, la Pascua, el día de la expiación, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. ¿Cómo así? Si el sacrificio que hacen los sacerdotes hace perfecto una persona, pues se acabó, ya no necesita más sacrificio. Pero ahí que dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año hacen memoria de los pecados, por lo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Présteme atención. Cuando se hacía la Pascua y 7 meses después se hacía el día de la expiación, la sangre del cordero en la Pascua, la sangre del becerro y de los machos cabríos en el día de la expiación, ¿qué hacían con el pecado? ¿Esa sangre para qué servía? ¿Qué hacía esa sangre con el pecado? Lo tapaba. ¿Lo qué? Lo tapaba. Lo tapaba. No lo quitaba. No limpiaba a la persona. Solamente tapa. ¿Me hago entender? Sigamos leyendo. Versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo, o sea, cuando Jesús entra en el mundo, dice, sacrificio no quisiste, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ahí habla del cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús, ¿qué no tiene? Dígamelo. Pecado. Entonces el cuerpo de Jesús, después de ser sacrificado, ya no necesita más sacrificios. Sigamos leyendo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, está hablando Jesús, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, y entre paréntesis, las cuales se ofrecen según ¿qué? La ley de Moisés, la Torá. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, ley de Estado. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Se da cuenta que qué hizo? Quitó la ley. Quitó la ley. La ley mosaica, afuera. Ya no sirve. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y subráyelo, hecha una vez y para siempre. Y aquí es donde los católicos, al leer esto, se dan cuenta que son engañados, porque los católicos hacen los sacrificios todas las semanas. Sacrifican y sacrifican, reciben el cuerpo de Cristo y no sé cuándo se les sale. Sí, cada vez que van a misa reciben el cuerpo y se les sale después, y vuelven, lo reciben y se les sale. Aquí dice que no. Versículo 11.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola, no 2, 3, 4 ofrendas, una sola ofrenda hizo ¿qué? Para siempre ¿a quién? Y nos atestigua lo mismo ¿quién? El Espíritu Santo. Una pregunta. Entonces, si yo soy cristiano y Jesús murió por mis pecados, pero más tarde me voy a fornicar, a adulterar, a tomar, a emborracharme, una pregunta, ¿el Señor murió por mis pecados? No, yo vivo en la religión. Por eso, como vivo en la religión, peco, rezo y empato. Y ahí tenemos que la gente se volvió un 8 en el fin de año. Los carnavales vienen ahorita, pero después viene la cuaresma. Y el miércoles de ceniza, ¿qué? Le ponen la ceniza y entra en 40 días de cuaresma, en una cuaresma, o sea, redundancia, perdónenme, 40 días donde me porto bien y en Semana Santa me santifico. Ah, no, pues qué belleza, todos los años haciendo lo mismo. Perdóneme que le diga, lo engañaron. Hebreos 10 me dice que eso es mentira. Cuando el Señor Jesús muere por mí, yo entiendo que no es posible que los latigazos, los golpes, la sangre que derramó, cargar la cruz, me permitan seguir pecando. No puede ser. Eso no es cierto. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? 6:1. Yo lo leo. Romanos capítulo 6:1. Bueno, ese me lo sé de memoria. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo Jesús, ¿cómo seguiremos en el pecado? ¿O no sabéis que habéis sido bautizados en la... Espera, que ya me volví un 8. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el problema con respeto si me escucha algún católico? Que usted no lo bautizan. Pero a mí el cura me cogió cuando niño y me echó un chorrito. No, eso no es bautismo. La palabra baptista del latín, aquí lo dice claramente. Somos, ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. El bautismo es sepultado en agua. Un chorrito no te sepulta. Tienes que bajar al agua para que ese viejo hombre se quede ahí y salgas a una vida nueva. Por eso es que usted se da cuenta que el testigo de Jehová anda con la Biblia, predica, pero se toma su cervecita, se pega sus emborrachaditas. ¿Y qué dice por allá? A ver, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, pleitos, celos, iras, contienda, hechicerías, enemistades, disensiones, borracheras y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y ahí es donde yo debo entender que necesito a Jesucristo para que sea mi sumo sacerdote. Y como Jesucristo es el sumo sacerdote según Melquisedec, Él viene y me quita la maldición del pecado. Y ya yo no sirvo al pecado. Ya mi vida
cambió, mi vida es nueva. Si alguno que me escucha quiere entender esto, escríbame, llame, gratis le enseñamos, no tiene que darnos plata. Pero sí queremos enseñarles que es posible tener una nueva vida. No me importa si fuiste prostituta, drogadicto, homosexual, homicida o lo que sea. Moisés era homicida, Pablo era un homicida y llegaron a ser grandes siervos de Dios. No me importa el pecado que hayas cometido. Hay un nuevo pacto, hay una nueva ley. Y esa ley de Jesucristo, no. ¿Hola, bulla? Así. Esa ley de Jesucristo nos ayuda a una nueva vida. Volvamos a Mateo otra vez. Por eso ahora leemos bien. No penséis que yo vine... ¿Cómo? Romanos 8, sí, leámoslo. Excelente para enriquecer el texto. Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. ¿Sí? Ahora, o sea, tiempo presente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, acabé de decir los deseos de la carne en Gálatas 5:19. Pleitos, celos, iras, contiendas, y eso se agarran unos con otros. Mis vecinos que se ponen a pelear y una gritadera y uno escucha cómo insulta el uno al otro. Y después y la farra y toman y después se andan matando. Y el cristiano que va a la iglesia y dice que tiene la Biblia en la mano y anda insultando, llega con el recibo de la luz, ustedes son unos... ¿Te puede creer eso? Un pastor famoso aquí en Ciénaga, que no voy a decir el nombre, diciéndole groserías y vulgaridades allá en la EPS, y es que ustedes son unos, y se la suelta con la rabia, y ¡ey, usted no es pastor! No ha nacido de nuevo. Sí es pastor. Es pastor porque la gente piensa que manejar un poco de gente, eso te hace pastor. Pero realmente no lo es. Mi pregunta es, ¿somos cristianos? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué cosa? Hacerme libre. Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado de la muerte. Perdón, me equivoqué. Porque lo que era imposible para la ley, que estamos hablando de la Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amados hermanos, ¿puede usted tener don de sanidad, hacer milagros, hablar en lenguas y aún así irse al infierno? Hay un movimiento que se está levantando que la gente piensa que porque tienen, entre comillas, ¿no?, manifestaciones del Espíritu Santo, van para el cielo. En República Dominicana hay una pastora transexual. Habla en lenguas, hace milagros. Ella dice que ella canta y todo, y ella es hija de Dios por eso. Nunca le han enseñado ese versículo, ayúdame a buscarlo, que dice que llegarán ante mí, les diré, pueden haber sanado, pueden haber libertado, pueden haber resucitado muertes que no los conozco, lárguense de aquí. Pero ¿por qué si tiene unción? Es que Dios respalda su palabra, no la persona. ¿Estamos claros? Por eso Jesús, ¿cómo? La unción es salvación. Por eso Jesús dice, no vayan a pensar que vine a abrogar la ley. No vayan a pensar. Jesús, estando en vida, no abrogó la ley. Jesús se circuncidó. Jesús hizo todo lo que la ley decía.
¿verdad? ¿Cuándo cambió Jesús la ley? ¿Quién me lo dice? A ver, Marelvis, Marle, ¿están por ahí? Edelmira, Lisset, Jorge, Ramoncho. Aquí estoy. ¿Cuándo cambió Jesús la ley? Cuando murió por nosotros en la cruz. Después de muerto, vivo no lo hizo. Por eso él dice, no crean que vine a cambiar la ley. Pero enseguida dice, todo esto es hasta que se cumpla todo. Y Jesús en su muerte cumple todo. Y ahí es donde cambia la ley. Seguimos todavía en la ley ya no mosaica, sino en la ley de la libertad, no en el libertinaje. Pero todavía sigue, amarás al prójimo. Todavía sigue, ¿qué? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué es lo que no sigue? No, pero en los 10 mandamientos, ¿cuál es la que no sigue? La espiritual. Santificarás el día de reposo. No, ese ya no. Porque es que el reposo es Jesucristo. Y todos los días son días de reposo para nosotros. Se dieron cuenta, ojo con esto, que más de uno se lo va a utilizar de decir, no, es que Jesús dijo que no cambiaba la ley y tenemos que seguir cumpliendo la ley. No. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley. Él no la abrogó, después de muerto fue que, después de resucitar fue que la abrogó. Cuando su sangre muere, cuando su sangre se derrama y él muere, la ley se acabó, chao. Y cuando él resucita, trae un nuevo pacto. ¿Estamos claros ahí? Por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y le enseña a la gente a quebrarlos, a quebrantarlos, pues ¿qué va a pasar? Va a ser pequeño en el cielo. Pero si alguien hace todo lo que dice la ley, va a ser grande. Jesús en vida hizo todo lo que hizo la ley. Solo que a Jesús lo juzgaron porque el día del Shabbat él sanaba personas. Entonces a él le dijeron, pero usted sana gente el día de reposo. Y ahí es que él le dice, pero si una oveja se cae el día de reposo, ¿usted no va y la saca? ¿Cómo usted va a hacer eso? Como él les dijo que el Hijo de Dios es más que el día de reposo. Ajá, el Hijo de Dios es más que el día de reposo. Bueno, entonces el 20 termina diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, para los que no saben, son los encargados de sacar copias a la Torá. Recuerde que en esa época no hay imprenta, ¿no? Son unas personas muy estudiadas, se le llamaban masoretas en una época, que se dedicaban a escribir al pie de la letra cada gráfico exacto. Y los fariseos son los doctores de la ley. Los fariseos son los que se vestían, hablaban, los dueños del Sanedrín, el grupo de sabios. Que pedían que cumpliera todo el mundo la ley. Eso. Ellos querían que todo el mundo cumpliera. Es más, mire, Jesús una vez dijo esto de los fariseos. Jesús dijo, hagan lo que los fariseos dicen, obedézcanlo. ¿Pero qué? Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos ponen cargas en la gente que ellos ni llevan. Entonces imagínense, siervos de Dios que le dicen a la gente, ore y no oran. Siervos de Dios que le dicen a la gente, lea la Biblia y no leen la Biblia. ¿Usted sabe cuántos pastores hay hoy que nunca han leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis de corrido? No se la saben. ¿Cuántos de ustedes nunca la han leído? Si usted no ha leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis, es muy probable que lo estén engañando. Por eso es que le sacan primicia, le andan pidiendo plata, no, mejor dicho, hoy día, ¿qué nos inventan, no? Cuando ya esa ley Jesús la abrogó. Vamos otra vez a Hebreos para terminar. Otra vez a Hebreos, capítulo 8, capítulo 7, versículo 18
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la Torá, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Y qué dice el capítulo 8? El título, por favor. Ahora el mediador ¿de qué? Jesús, el mediador de un nuevo pacto. ¿Y qué dice el último versículo del capítulo 8? El verso 3, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ¿qué? Ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, el primer pacto, el de la Torá, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto de esta manera, y habla del tabernáculo. Pero, versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Quién es ese camino? Por eso estamos estudiando el tabernáculo en las noches, porque Jesús es el tabernáculo hecho carne. Es símbolo, dice el versículo 9, capítulo 9 de Hebreos, símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. ¿No ve que ahorita, perdóname Señor, venga, hacemos el rito, matamos el becerro, matamos a Tatán, váyase, ¿ya está limpio? Sí, pero vuelve y hace lo mismo. Faltan ya 2 minutos para las 9 de la noche. Vamos a dejar hasta aquí. Mañana seguimos estudiando, no se pierdan en la mañana que está buenísimo. Y en la noche seguimos mañana estudiando la depresión. Mis amados hermanos, si no leemos la Biblia bien, si no leemos la Biblia con puntos y comas, nos van a engañar. No he venido a abrogar la ley, porque una coma, ni una jota, ni una tilde se va a caer hasta que se haya cumplido. Y Jesús, cuando muere, nunca abrogó la ley, pero su muerte cumplió la ley. Entonces pone un nuevo pacto. ¿Estamos claros hasta ahí? Dios les bendiga a los que están en Facebook.